días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? San Juan capítulo 3, verso 18. Vamos a leer nuevamente. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vamos a estar guiándonos en esta mañana todavía bajo este tema, el celo por Jehová. Amén. ¿Cuántas personas han sentido celo? ¿O celos? No son cosas parecidas, son muy diferentes el sentir celos y el sentir un celo. Amén. Celo por Jehová. Entonces vamos a continuar con nuestra serie, una historia jamás contada, y seguimos en el testimonio del apóstol Juan, porque esta parte que ustedes encontraron aquí conmigo de esta escritura no la narran los otros evangelistas, ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos la narran. Simplemente el apóstol Juan la introdujo en su evangelio para que nosotros tuviéramos esta memoria. Y eso es algo tremendamente grande, porque Juan nos narra a nosotros el llamado de los 5 primeros discípulos, las bodas de Canaán, que la vimos la semana pasada, ¿recuerdan? La primera Pascua, donde el Señor tuvo ese tremendo diálogo con Nicodemo, que hoy vamos a ver parte de esto, que básicamente es el centro de nuestra doctrina cristiana, ¿no? Esa palabra con Nicodemo, que decía que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y básicamente para nosotros es el centro de nuestra doctrina. También hay otro testimonio y esa historia de la mujer samaritana, que probablemente la veamos la próxima semana. Y ese es el contexto de lo que Juan introdujo en esta cronología que llevamos nosotros como estudio. Porque los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, solo narran que Jesús sale del desierto de la tentación y automáticamente llega a Galilea, ¿verdad?, a ministrar en las sinagogas. Pero Juan tiene mucho cuidado de esto. Así que esto es una riqueza increíble. Nos situamos en que la cronología bíblica a nosotros nos trae mucha bendición. Porque ya sabemos el tiempo, el momento y la hora. Estamos en la semana séptima del ministerio del Señor. Después de que Él fue bautizado allá en el Jordán, estamos ubicados en la semana séptima, en el día 49, y dice la Escritura que Él se prepara para ir a Jerusalén, ¿ok?, a celebrar la Pascua y los panes sin levadura. Y dice, ahí mismo en el texto de Juan, que Él viene con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Si ven, ustedes lo van a leer en el contexto. Esto también nos enseña a nosotros que ya Jesús tenía hermanos. Porque María no fue siempre virgen. Ok, ahí dice, y iba con él la madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces probablemente ya Judas, hermano de Jesús, no el Iscariote, sino el hermano de Jesús, ya estaba con ellos. Dice que cuando él llega a Jerusalén y arriba al templo, se encuentra con algo muy determinante para Jesús en ese momento. Dice que él llega hacia el templo y lo primero que ve es a un poco de comerciantes vendiendo palomitas, vendiendo corderitos y vendiendo un montón de cosas en el templo. Y dice la Escritura que él tomó un fuete, un rejo, pedazo de cabuya, no sé, y los agarró a todos a fuete. Y dice que volcó todas las mesas de los cambistas, todas las monedas salieron volando, y que soltó a los bueyes y a las ovejas. Pero aquí hay que entender algo importante. Jesús subía año con año hacia el templo, porque él cumplía las fiestas de Jehová Dios. Lo que dicen algunos estudiosos judíos es que antiguamente todos estos cambistas y todos estos comerciantes estaban fuera, al lado de la muralla, y ahí hacían sus comercios. Pero precisamente en este día Jesús se encuentra que estos comerciantes y cambistas estaban en el templo. Y dice el Señor que tomó un fuete y los agarró a fuete, y aparte de eso les volcó todas las mesas, esparció las monedas, y las ovejas y los bueyes los soltó. Porque estaba estipulado en la Torá, en la ley, que el templo sería un lugar santo y un lugar para la oración y para ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús se da de cuenta de esto, el celo por la casa de Jehová Dios, dice que tomó esta acción y los sacó a todos corriendo. Esto desencadenó una persecución para el Señor, porque vinieron los eruditos, los fariseos, los religiosos, los sacerdotes, y le preguntan lo siguiente: ¿qué señal? Ahí en la Reina Valera dice: ¿qué señal nos muestras para que hagas esto? Muéstranos una señal. La Reina Valera hebrea, que cuando ustedes tengan la oportunidad consíganse en esa Biblia, dice lo siguiente: ¿qué señal divina nos muestras para que hagas esto? Le preguntan a Jesús: ¿por qué dañas el comercio? Muéstranos una señal divina o una autoridad divina por lo que tú haces esto. ¿Cuál es el motivo en ese momento? Dicen algunos escritos antiguos que los sacerdotes tenían convenio con los comerciantes, y los comerciantes pagaban un alto precio
por vender en ese lugar. Era como si en ese lugar fueran más sagrados los corderos o las palomitas que se llevaban para el sacrificio. Estaban ya en el templo. Entonces los sacerdotes recibían mucha ganancia de esto. Cuando viene Jesús y ve todo esto, pues se los destruye. Y le preguntan, ¿qué señal divina nos haces o nos muestras de por qué tú haces esto? Esta es la primera referencia de Jesús sobre lo que se convertiría en la profecía más emblemática de su ministerio. ¿Cuál era la señal? Destruir el templo, este templo, y levantarlo en 3 días. Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Por qué destruir este templo y por qué tienen que levantarlo en 3 días? Porque se suponía que el templo era ese lugar donde se tenía que ir a adorar, a orar. Y dice la Escritura que el Señor había prometido o había profetizado que se levantaría un profeta al cual todos tendríamos que obedecer y hacer Shema, que es obediencia y escuchar. Le dijo Dios a Moisés, se va a levantar un profeta como tú, y a ese profeta, a ese hombre, le van a hacer Shema. A ese profeta lo van a escuchar y lo van a obedecer. Y este profeta, después de ser ungido por Juan el Bautista, era Jesús. Entonces cuando viene Jesús y dice, voy a destruir este templo, y en 3 días lo voy a levantar, pues ¿qué pasó con los fariseos? Pues se burlaron de él. En 46 años se levantó este templo y tú lo vas a destruir y lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba ¿de quién? De su propio templo. ¿Por qué? Porque el templo físico que estaba viendo Jesús estaba totalmente contaminado. Estaba lleno de comercio, lleno de idolatría, lleno de todas cosas que no le pertenecen a Dios, que Dios no acepta. ¿Ven? Ese templo tiene que ser destruido. Es como cuando llega el siervo de Dios a limpiar la casa. Y entonces llega y vienen los religiosos y pelean contra el siervo o la sierva de Dios. ¿Ve? ¿Por qué sacas la virgencita? ¿Por qué sacas el arbolito de Navidad? ¿Por qué sacas los huevitos de Pascua? Si esa es nuestra religión. Sí, pero eso no lo dice la palabra de Dios. No lo dice el Señor. Y entonces los religiosos se levantan a pelear. ¿Por qué? Porque ellos van a defender su religión y lo que ellos implantaron. ¿Qué fue lo que ellos implantaron? Un comercio. ¿Qué está detrás de los santitos, la virgencita, las agüitas, la cosa? Una gran industria. Y eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Mi casa será llamada casa de oración, templo santo, templo de adoración. Amén. Dice que Juan lo registra y dice, es que está escrito, el celo por tu casa me consume. 69:9 dice, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Este Salmo 69 es un salmo mesiánico e imprecatorio. ¿Qué quiere decir eso? Es un salmo que habla de lo que Jesús soportó en este tiempo, hasta el momento de su sacrificio, porque dice incluso que en el momento de la cruz, en vez de darle agua para su sed, le dieron vinagre. Y este salmo lo narra, el Salmo 69. ¿Ven? Y es imprecatorio porque cuando ustedes leen el salmo, a lo último dice David, porque es el salmo de David, dice, no te olvides, Señor, de darles a esto su merecido. No te olvides, Señor, de lo que ellos hicieron con tu templo. No te olvides, Señor, de lo que ellos se merecen. Eso se llama ser imprecatorio. O sea, Señor, yo te alabo, tengo celo por tu casa, pero no te olvides del malo. ¿Se dan de cuenta que también vamos a orar? Ya empezamos a orar los días miércoles, los salmos. Ya tenemos el Salmo 1. Próximo miércoles, Salmo 2. Así que léanlo en sus casas y aquí lo vamos a orar. Amén. Dice, ¿con qué autoridad divina haces esto? ¿Qué señal nos muestra? Es como el siervo que limpia su casa. ¿Cuántos han tenido problemas cuando están limpiando su casa? Cuando están limpiando su templo. Que empiezan ustedes a sacar
la imagencita, la virgencita, que sacan la penca de sábila detrás de la puerta, el santito pegado detrás de la cómoda de la cama, ¿verdad? El romero dicen por allí, ¿verdad? El eucalipto debajo del colchón. ¿Ven? El celo por la casa del Señor. ¿Cómo había representado Jesús ese celo cuando lo enfrentó Satanás? Escrito está Satanás. Así que hay un celo por la palabra de Jehová Dios. Amén. Por la ley. Es hermoso leer todos los libros, pero pongámosle atención a las palabras del Creador. Celo por la ley. Jesús lo decía, escrito está. Y lo que Jesús le decía a Satanás estaba escrito en Deuteronomio, en la ley. A Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, este templo físico ya había sido contaminado. El templo físico era pura religión. ¿Ok? Como ustedes se pueden dar cuenta en lo que sucede hoy en día. La mayoría de las iglesias son pura religión. Aunque sean cristianos protestantes, aunque sean mesiánicos. Porque generalmente como que hacemos esa línea divisoria. Aquí están los romanos son idólatras, pero nosotros no. No, somos igual. El templo se tiene que restaurar. Amén. Amén. Dice, por eso la principal profecía de Jesús está en esto y tómenselo para ustedes mismos. Yo se lo voy a leer para usted. Destruid tu templo y levantarlo en 3 días. Jesús dijo, voy a destruir ese templo físico, pero el Espíritu dice hoy, voy a destruir tu templo y lo voy a levantar en 3 días. Pues es duro. ¿Ven? ¿Por qué? Porque muchos están contaminados. Están contaminados con muchos comercios, con muchas idolatrías, y eso es abominación a Jehová Dios. Y el templo tiene que ser limpiado. Y la única señal divina fue esta. ¿Cuál es la señal? La señal de Jonás. Ustedes y yo tendríamos que haber pasado lo que profetizó Jonás. Merecíamos la muerte. Pero Jesús dijo, esta es la señal. El Hijo del Hombre irá 3 días y 3 noches al Seol. Y al tercer día resucitará entre los muertos y les mostraré la gloria de Dios. Y por la gloria del Señor, por el Espíritu Santo de Dios, fue levantado y nos mostró la vida, nos enseñó el camino. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que cuando Él resucitó, Juan se acordó de esta escritura. Dice, el templo que se tiene que levantar es el templo de su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Entonces, ese celo va a hacer destruir tu templo. ¿Por qué lo dice? Porque dice la escritura que hubo una conversación ahí seguido en ese mismo capítulo con Nicodemo, un fariseo muy importante. Y Nicodemo viene de noche y le dice, Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer esto que tú haces si no está Dios con él, si no está Jehová con él. Y le dice, por supuesto, Nicodemo. Dice, ¿quieres entrar en el reino de Dios? ¿Ustedes quieren entrar en el reino de Dios? Amén. Le dijeron a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se asombró. Dice, ¿cómo puede un hombre, ya siendo viejo, de entrar en el vientre de su madre? Y le dice, Nicodemo, tú siendo un doctor de la ley, un erudito, un maestro, ¿no entiendes estas cosas? ¿Sabe que la ley habla de nacer de nuevo? Pero la religiosidad, los muchos comercios, empañan esa bendición y esa inteligencia. Dice que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es esa agua y cuál es ese Espíritu? 3 días y 3 noches en el fondo del Seol.
Y de ahí tienes que nacer. Nosotros lo entendemos como ese acto de purificación o ese acto de obediencia que se llama bautismo. Hay algunas denominaciones, entre las que nos incluimos, que tienen ciertos problemas con el bautismo. Pero aquí Jesús lo dice. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que es mejor obedecer a los hombres, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tenemos que tener ese celo por la palabra del Señor, porque el Señor lo dice. Le hice otro testimonio, ahí en Juan 3:14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ahí están los 3 días, 3 noches. Ser levantado como la serpiente en el desierto. En el desierto, ¿qué pasó? El pueblo que salió de Egipto se volvió idólatra. Y entonces el Señor envió serpientes, dice que eran serpientes de fuego, y empezaban a morder a los hombres, y mató un montón de israelitas. Y Jehová Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla, y el que mire la serpiente se va a sanar. Y dice que el pueblo empezó a mirar esa serpiente. Por eso dice Jesús que como la serpiente en el desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre. Y el que mire a la cruz se sanará. El que mire a la cruz se salvará. Pero no como los idólatras, sino que lo mire con fe, entender lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. En la mañana hablamos de la propiciación, hablamos de un montón de cosas, de la expiación, y eso tiene que ver con ese entendimiento. Dice: de esa manera y por ese testimonio, nacer de nuevo para Jehová Dios, ya no se necesita ni ser ni judío, ni griego, ni de ninguna raza, sino que todo aquel que cree es salvo. Romanos dice que el que cree en su corazón, amén, que Jesús es el Señor, y que confiesa con su boca que Dios le levantó de los muertos, ese es salvo. O sea que tiene que haber un testimonio. Creerlo en el corazón, digerirlo, asimilarlo, tesorarlo y confesarlo. El que confiese con su boca, el que confiese, esa palabra es importante, el que confiese. ¿Qué señal nos das?, dijeron los rabinos, fariseos. Mire lo que dice Corintios 1, 22, 24. Dice: porque en verdad los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesús crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Así que nosotros nos piden señal. ¿Y cuál es la señal? La cruz. Miren a la cruz y serán salvos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Porque el Señor murió y fue 3 días al Seol. Y dice por allá la carta a los Efesios que Él fue y le predicó a los espíritus encarcelados. O sea que hay un misterio tremendo en la cruz del Señor. Amén. De manera que el que nace de nuevo entiende el poder y la sabiduría de Dios, y por medio de esto empieza a conocer y a restaurar el nombre. Ya tenemos un templo. Amén. Amén. ¿A cuántos les han destruido el templo? Uy, a mí me metieron, mira, de mi templo no quedó piedra sobre piedra. Me demolieron todo lo que yo era y el Señor me formó nuevo. Amén. Aleluya. Pero resulta que no era lo suficiente. Tenía que venir a reinar el Espíritu Santo dentro de mí. Y aún tenía que sacar un montón de cosas, de idolatrías, de creencias, de imágenes, de vicios, de tantas cosas que tiene cada persona dentro de... Usted se conoce a usted mismo. El Señor tenía que limpiar para después tomar posesión de su trono.
poner su nombre. Amén. Así que se tenía que restaurar el nombre. Por ahí en el siglo III y IV, los eruditos cristianos decidieron quitar el nombre de Jehová del Nuevo Testamento. Esto no fue de ellos, sino que siglos antes, muchos siglos antes, los mismos judíos, por algo que parecía muy loable, muy justo, decidieron ellos cambiar el nombre de Jehová por Elohim o por otro tipo de nombre que representara el nombre de Dios. ¿Esto por qué? Porque ellos decían que el nombre de Dios era tan sublime, tan sagrado, que era muy fácil blasfemarlo. Y por esa razón ellos empezaron a cambiarle ciertas cosas. Por ejemplo, en los libros judíos, cuando usted lee la palabra Dios, solo lee la D y la S. Y tiene 2 espacios. Porque habían otros que usaban una tinta diferente para escribir la palabra Dios. Pero lo cierto fue que ellos borraron el nombre. Los hombres, por no blasfemar contra Dios, impusieron una doctrina nueva. Y dice la palabra de Dios que así nos predique un ángel bajado del cielo y que nos predique otra doctrina, que nosotros no la creamos, porque eso es anatema, eso es maldición. Y de ahí viene todo esto del nombre. Dijo la hermana en la mañana: hay de aquellos que se les ocurra quitarle o ponerle tan solo una yot, una tilde en español. Dice el Señor que no tendrán parte con el Señor. Así que esto es muy delicado. ¿Ven? La palabra de Dios es para creer y obedecer. Y todo aquel que crea será salvo. ¿Qué dijimos al principio? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? Ahora, ¿qué dice la ley de todo esto? Porque tenemos que mirar la ley. Voy a leer un poquito, voy a leer rápido, ¿no? Que tomen nota. Voy a citar los versículos, porque tenemos que entender cómo restaurar el nombre. Porque si no conocemos el nombre, pues ¿qué nos van a decir? No, Jesucristo o este es el nombre. Vamos a ver qué es el nombre. Amén. Éxodo capítulo 3, verso 13 en adelante dice: dijo Dios a Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Jehová Dios a Moisés. Dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. Pero es que esto lo dice en español. ¿Sabe qué es yo soy? Yahweh. Son 4 letras, que es la Y, la H, la W y la H en español. Pero esas letras no se pueden pronunciar a menos de que usted tenga un diafragma. Yahweh. Por causas de fonética se le añadieron vocales, porque ustedes entienden que el hebreo no tiene ni vocales, ni números, ni puntuación. ¿Ok? Entonces nosotros decimos el gran yo soy, Yahweh, por eso los judíos le llaman Yahweh. ¿Ven? Dice: además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del efeo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Amén. Mas yo sé que el rey de Egipto
no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Esas fueron las 10 plagas. Éxodo 6:3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Ven lo que decíamos en la mañana? En el nombre de Jehová a los patriarcas de la fe no se les dio a conocer. Fue a partir de Moisés. Dice por acá Levítico: no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Ya dio a conocer su nombre, pero exige que su nombre sea santificado. Levítico 24:10 dice, aquí hay una historia. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y la madre, que se llamaba Selomit, hija de Dribí, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fue declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Usted se imagina donde esta ley se rigiera hoy en día? ¿No habrían piedras? Ya no hay piedras. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, se usa el nombre de Dios para todo. Oh my God, se golpean la pata y oh my God. Mire, esto es blasfemar el nombre. Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Pero a mí me enseñaron que yo no podía jurar por el nombre, ni siquiera decirlo. Y Jehová Dios dice que sí. ¿Quién fue el que dijo que no se podía jurar por el nombre de Dios? Usted no lo puede blasfemar, ni puede usted deshonrar el nombre de Dios. Que su sí sea sí y que su no sea no. Pero usted no se comprometa bajo juramento, y menos con el nombre de Dios. Pero mire que el Señor dice: por mi nombre jurarás, para que tengas compromiso, para que tengas temor, para que cumplas. Pero se dan de cuenta que los hombres vinieron poniendo reglas y nuevas órdenes. Número 6:27 dice: y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Esta es la ley. Ya después en los salmos, la mayoría de los salmos dicen lo mismo: alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová. Salmo 22, mesiánico también dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ese es un salmo mesiánico. Salmo 23, que todos se lo saben de memoria. Verso 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Amén. El apóstol Juan tuvo una confrontación por allá por Grecia. Cuando él llega a Atenas, se encuentra en el Areópago. Dice que habían muchos santuarios, muchos altares, y había un altar que no tenía santo, ni imagen, ni escultura, y decía: al Dios no conocido. Y Pablo dice que él se levantó a predicar para darles a conocer ese Dios, que era el Dios verdadero. Y dice ahí, en Hechos capítulo 17, que Pablo, hablando del linaje de los hombres,
y de los tiempos de los hombres, les dijo lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, porque ustedes son ignorantes, ustedes están adorando cosas que no saben, no entienden, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y dice que cuando ellos escucharon de que Dios, el Dios que le predicaba a Pablo, había levantado a un hombre de los muertos, se burlaron de él. Ellos no creyeron a la señal. ¿Cuál era la señal? 3 días y 3 noches en el Seol. Pero los griegos no la creyeron. Ellos lo que querían era escuchar sabiduría. Háblenos de otro Dios, háblenos de Afrodita, háblenos de Zeus, háblenos de otro tipo de dioses, pero no nos hable de un Dios que resucita muertos, porque eso no nos interesa. ¿Se dan de cuenta? ¿Qué decía Joel, la profecía de Joel en el capítulo 2, verso 32? Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. El remanente, el ripio, lo último, aquellos que escuchan, dice, a los que Él llame, esto les será por señal. En el nombre de Jehová. O sea que podemos preguntarnos, Señor, ¿la salvación es para todos? Dice el texto allí en Juan 3, dice que todo aquel que creyere en Él será salvo. Pero aquí nos dice que los llamados son los que creerán. Gracias a Dios porque somos llamados. No sé cómo nos llamó el Señor, ni de dónde nos sacó, pero fuimos llamados por Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo creo que el Espíritu Santo se puso un guante para sacarme del hoyo donde yo estaba. Gracias a Dios por eso. Pedro en su discurso allí, cuando vino Pentecostés y el Espíritu Santo, dijo lo siguiente, Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre, pero la Reina Valera no dice Jehová. Leanlo ustedes en sus Biblias. Hechos capítulo 2, verso 21. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice. ¿Por qué? Porque se borró el nombre. Dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y luego les dice un discurso tremendo, precioso. Arrepiéntanse porque ustedes mataron al autor de la vida y ustedes blasfemaron con el nombre. Dice que la gente escuchó del nombre de Jehová y se convirtieron 3,000. Ese día. 2 días después, sube Juan y Pedro y en las escaleras del templo, porque no los dejaban de entrar, los fariseos le dijeron, les ordenamos que ustedes no enseñen ni prediquen del nombre de Jesucristo. Y dice que ellos solo podían tener acceso hasta las escaleras. Y dice que allá se encontraron con un cojo de nacimiento. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jehová Dios. Pero ahí dice en el nombre de Jesucristo. Y dice que se levantó y brincó, que hasta se metió al templo y después los sacerdotes le preguntaban. Decían, no, a mí me predicaron del nombre y el nombre fue el que me sanó, porque en el nombre está la bendición. Amén. Dice, Hechos capítulo 4, verso 12. También del discurso de Pedro, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. No hay ningún nombre en el cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Hechos 4:19, cuando ya lo confrontan los fariseos, que le dicen que no prediquen el nombre de Jesús, dice, Hechos 4:19, pero Pedro y Juan respondieron,
¿Acaso piensan que Dios quiere que obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Hermanos, las iglesias están llenas de gente religiosa que siguen a los hombres. No tienen sus Biblias, no tienen sus escrituras, y el Espíritu no les revela por cuanto no buscan a Dios, no oran. Celo por las cosas del Señor, celo por su palabra, celo por su templo. Dice, este es el problema que ha empañado la bendición de los cristianos. Le creen a todo lo que dicen los hombres, pero no obedecen a Dios. ¿Saben lo que dice la Escritura? Yo los 10 mandamientos me los aprendí como a los 6 años. Obvio, crecimos en la tradición. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo no peleo con la gente que está en las iglesias católicas romanas. Yo peleo contra los dirigentes que no enseñan la verdad, que no revelan el nombre de Dios, que a todos los mantienen ahí presos en esas religiones, denominaciones. Pero yo desde muy chiquitito me sabía los mandamientos, porque para que le hicieran la primera comunión tenía que estudiar usted como 2 años. Y allá, y si no el cura no lo pasaba. Y también habían un poco de sacramentos que llaman los religiosos, los católicos. Y tocaba hacerlos porque era la tradición. Yo crecí con una abuela que era muy fiel al Señor y era muy temerosa, y ella no te obligaba a sentarte ahí no, el simple hecho del testimonio de verla a ella era suficiente, era un evangelio hablando. Y yo aprendí ahí. Después me mandaron a un colegio católico, ¿se acuerdan? Al Salesiano. Y yo les conté la historia. Había un curita, el viejito Sierra, que no hacía sino pegarle a uno. Sí, era el maestro de música y le daba a uno con la trompeta acá en la cabeza. Pero nunca se sentaron a decirle, esto es así, esto es venga, leamos la Biblia, abran su mente, abran su corazón, venga, los enseñamos a leer. No, ¿por qué? Porque ellos son una religión que tiene cautivo a las personas. ¿Amén? En ningún nombre hay salvación, solo en el nombre del Señor. Dice que el nombre de Yeshua, eso lo discutimos en la mañana, el nombre de Jesús significa salvación. Amén. Salvación, y yo sé que zarandeamos muchos corazones, pero significa salvación. El nombre de Yoshua significa salvará. Es más o menos parecido, ¿ok? El nombre Jesús, o el nombre Yeshua, es la esencia de Dios. Amén. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es la expresión de Dios. Eso significa Yeshua. Significa la salvación. Pero no es un nombre. Así llamaron a la salvación. Llamaron a la imagen de Dios. Dice la profecía en Isaías que la Virgen concebirá, pero pondrán su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero cuando vino el ángel y le habló a María, le dijo, María, ¿le vas a poner Emmanuel? No, le pondrás Yeshua, salvación. Pero Yeshua es un nombre incompleto, es salvación. Entonces dice, tiene que completarse el nombre, tiene que ser restaurado el nombre. Antiguamente, cuando el Señor sanaba a las personas allá con las serpientes, cuando picaron a los otros por blasfemar, dice que empezaron a llamarle al Señor Jehová Rafa, o Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Después, más adelante, hubieron unas batallas y le llamaron Jehová Shabaot, Jehová de los ejércitos, es su nombre. O sea que había un complemento, pero aquí venía el complemento más puro de la esencia de Dios. Venía Jehová Yeshua, Jehová mi salvación. Amén. ¿Quién nos enseña esto? Nos lo enseña María, lo leímos en la mañana. Dice, mi alma glorifica a Jehová y mi espíritu se regocija
en Jehová Yeshua, en Jehová mi salvación. Amén. Entonces, el nombre tiene que ser revelado primeramente a nuestros corazones. No podemos quitar la mitad del nombre. A mí aquí, ustedes me llaman pastor, pero los amigos me dicen John, es mi nombre, pero no es mi nombre completo, ¿no? En mi cultura se usan dos nombres. Yo me llamo John Jairo, y aparte de eso tengo dos apellidos, Ruiz González soy yo, ¿ve? Y quizás cada uno de ustedes también. Ana Elizabeth, ¿ve? Tiene dos nombres, ¿cierto? Kesia Noemí, vea eso, por allá la metieron con Job. ¿Ve? Entonces, muchas veces entendemos que nos llaman por ese nombre, pero sabemos que tenemos un complemento. Antiguamente, Jesús, ¿quién era? Jesús ben Yosef, o Yeshua ben Yosef. Jesús, hijo de José. José es su padre putativo. ¿Y su apellido cuál era? Carpintero. Porque de ahí salen los apellidos según la profesión de la familia. Hay por ahí zapateros, hay por ahí un montón de... Y fueron cambiando, de ahí vienen los apellidos. Pero nosotros tenemos que guardarlo en el corazón, en nuestro templo, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ahorita vamos a leer Filipenses, que es el nombre sobre todo nombre. Ya estoy terminando. Ya, me rindió hoy. Dice, el apóstol Juan escribió este testimonio y tuvo mucho cuidado de relatarlo, y él lo afirmó. Juan 2:20 dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba de su templo, de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la escritura y en la palabra que Yeshua había hablado. ¿Cuándo? Cuando vieron la señal. ¿Sabían ustedes que antiguamente cuando se daba una profecía, si esa profecía no estaba de acuerdo con la palabra de Dios o no se cumplía, al profeta lo mataban? ¿Lo apedreaban? ¿Se imagina esa cantidad de profetas que hay ahora? ¿Sabe por qué lo apedreaban? Porque jamás habló la palabra de Dios, sino que habló de su propio corazón. Ahora, si el profeta ya había muerto, como muchas veces pasó, por ejemplo, Isaías profetizó 800 años antes de Cristo, pero se cumplió con el Señor cuando Él vino. Pero si esa profecía pasaba en los tiempos y no se cumplía, le borraban el nombre al profeta. Y todo lo que él había hecho o había dicho, le era contado por basura. Hasta su tumba se la removían. Imagínense qué pasaría hoy con todos estos profetas que no hacen sino hablar. ¿Ah? Por ahí escuché uno la otra vez. No se preocupen que la pandemia se va. ¿Cómo sabe? Si antes estaba duplicando la pandemia. Dios tenga misericordia. Dice, después de levantar el templo se tenía que restaurar el nombre, como sucedió en el pasado con Moisés. Le dijeron a Moisés, saldrás 3 días de camino por el desierto, y allí les daré a conocer mi nombre. Y su nombre es Jehová, Dios de los hebreos, Jehová, Dios de Israel. Y mis siervos darán a conocer mi nombre en medio de la congregación. Amén. Jehová, Dios de los hebreos. ¿Cuántos son hebreos? ¿Cuántos son Israel? No, porque es que yo no nací, no soy judío, no tengo colitas acá, cachumbitos aquí. Dice que somos hebreos por la fe, porque Abraham es nuestro padre, él es el padre de la fe. Y usted por la fe está acá en este lugar. Usted está acá, usted se sacrificó y sacrificó 1 hora y media de su día para venir a escuchar palabra de Dios. Así que por la fe usted está aquí. Quizás tenga una necesidad y pedimos al Señor que tenga misericordia de ustedes. Amén. Y oramos.
Pero aquí usted lo trajo el Espíritu Santo por la fe. Usted es un llamado. Usted es un escogido. Bendito Dios. Dice Hebreos del 1 al 4. Dicen: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente de ellos. Amén. Mire qué precioso. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanza a Jehová Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Segunda de Timoteo 2:19. No obstante, ya estoy hablando en el Espíritu porque estamos en el Nuevo Testamento. Dice: no obstante, el sólido fundamento de Jehová Dios permanece firme, teniendo este sello: Jehová Dios conoce a los que son suyos, y que se aparten de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Jehová su Dios. Con todo esto, mis queridos, ustedes van a entender esta escritura. Ustedes la van a digerir como si fuera un vaso de agua fría en esos calores tremendos del desierto. Vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el 1 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Yeshua el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Jehová Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jehová Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Jehová Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Yeshua, ese es el día final, el día de la salvación, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Eso lo dice el apóstol Pablo. Haya en ustedes ese mismo sentir. Corran, esfuércense, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y por amor a su nombre. Amén.
Eso es lo que dice el Señor. Apocalipsis 2, del 2 al 7. Dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Eso lo reconoce el Señor. Pero mire lo que dice el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás los hombres se empañaron ese primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los religiosos, los comerciantes, los que comercian con la fe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren estar en el reino de Dios comiendo del árbol de la vida? Amén. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Cosa extraña te parece? Dios es el que hace en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El que cree en el Hijo tiene la vida, dice el apóstol Juan en primera de Juan. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amén. Tienes que nacer de nuevo y te derribarán el templo, y Jehová Dios levantará un templo santo donde el nombre de Jehová Dios sea glorificado. Por eso dice la Escritura que todos los vencedores, los valientes, llevarán en su frente esta escritura: santidad a Jehová. Amén. Y le damos la gloria al Señor porque nos paseamos desde Éxodo hasta Apocalipsis. Amén. Vamos a poner... Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en los Salmos que hay una forma que tenemos que orar y adorar, y es levantar las manos con manos santas. Amén. Así que para la bendición y para la oración vamos a extender nuestras manos. Acuérdense de los hermanos que están pasando por necesidad, por dificultad, que están pasando por tiempos difíciles, aquellos que el Señor los tiene en la prueba, aquellos que el Señor los está llamando, pero ese llamado es un llamado fuerte para ellos. Que el Señor tenga misericordia por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros también estamos en las manos del Señor. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por esta tarde. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque has hecho de nosotros un templo santo, un templo, mi Dios, donde tiene que habitar tu presencia y tu buen espíritu. Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tú lo limpies cada día, cada mañana, cada noche, Señor, que a cada instante, cada cosa que hagamos, pensamos o reflexionemos, Señor, sean para darte la gloria y la honra a ti. Que sacas de nosotros, mi Dios, todo aquello que no está, Señor, de acuerdo con tu palabra ni contigo. Queremos, Señor, ser un templo para que tú habites en nosotros. Restáuranos, mi Dios, levántanos, Señor. Impon tu santo nombre sobre nosotros, Señor, sobre nuestras bocas, sobre nuestros labios. Que cada vez que nosotros hablemos, mi Dios, sea para glorificarte a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque en ningún nombre hay salvación, sino en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Perdónanos, mi Dios, porque estuvimos mucho tiempo alejados de ti, pero gracias a tu Espíritu Santo y a tu enseñanza, cada día nos acercamos un poco más, un pasito más, Señor. Danos las fuerzas, mi Dios, danos la inteligencia para continuar por este camino. Quisiéramos, mi Dios, estar contigo ya en este momento, pero hay personas que todavía quedan atrás, personas que amamos, personas, Señor, que esperamos que se arrepientan y que vengan a tus pies. Danos, Señor,
esta fortaleza, ese poder, esa fuerza para poder predicar de tu nombre a ellos. Te damos a ti, Señor, la honra, la gloria y la alabanza. Y yo bendigo a tu santo pueblo según tu palabra, como dice en Números capítulo 6. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, en este día. Gracias, Padre, por permitirnos sentir, mi Dios, tu presencia, tus ángeles preciosos alrededor nuestro, Señor. Gracias por ministrar a cada uno de mis hermanos. Mira sus vidas, mira su corazón, mira su mente. Tú sabes qué es su necesidad. Y dice tu palabra, Señor, que todo lo que pediremos al Padre en tu nombre, Señor, tú lo concederás. Sea hecha tu voluntad sobre nosotros, no la nuestra. Ayúdanos, mi Dios, a confiar en ti. Te damos, Señor, a ti toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho.